Hola querida familia en la fe, sean todos muy bienvenidos a nuestro canal donde juntos abrimos la palabra de Dios y estudiamos las lecciones de la escuela sabática con alegría y también con profundidad y esperanza. Qué privilegio comenzar un nuevo trimestre de estudio, un nuevo capítulo para aprender más del carácter de nuestro Dios, para fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos del tiempo final. En este trimestre, el Señor tiene mensajes especiales para ti y para mí. Así que te animamos a tomar tu Biblia, tu lección y tu corazón que esté muy dispuesto, porque el Espíritu Santo quiere guiarnos a toda verdad. No olvides suscribirte y compartir cada semana el contenido que aquí estamos preparando para cada uno de ustedes. Y recuerde, estudiar la Biblia no es solo un deber, es un deleite. Que el Señor nos bendiga mientras avanzamos juntos en ese camino de crecimiento espiritual. Y en esta ocasión, pues vamos a comenzar estudiando prácticamente el libro de Éxodo. Es decir, en los siguientes 90 días vamos a estar estudiando precisamente el Éxodo, un viaje a la tierra prometida. Vamos a estar compartiendo con ustedes cada semana un estudio que tiene que ver con parte de la historia del pueblo de Israel yendo y o tratando de encontrar ese camino que lleva finalmente a la Canaán, a la tierra prometida. Durante los siguientes 90 días vamos a estar estudiando cada semana un tema nuevo sobre el Éxodo, que son las lecciones que corresponden a nuestro nuevo trimestre de estudio. Muy bien, vamos entonces a iniciar y lo haremos, como todos ustedes saben, a través de una oración. Así que vamos a pedir que oremos ahora. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra y de ser parte de ese grupo de fieles que nos disponemos a conocer más acerca de ti por medio del estudio de la Biblia. Ahora, Señor, permítenos que en el repaso de esta lección podamos encontrar un mensaje poderoso que pueda cambiar nuestras vidas. Te lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos, vamos a iniciar entonces nuestro estudio correspondiente a esta semana, que se titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Como todos sabemos, las promesas habían sido hechas a Abraham y a su descendencia, es decir, la cual daría finalmente el origen al Mesías, que es quien era la promesa para todo hijo de Dios. Sin embargo, antes de que, una vez que se le dio la promesa a Abraham, pasó algún tiempo porque nació Isaac, nació Jacob, pasó varios tiempos y la descendencia de Jacob ya era una familia grande. Y hay todo un capítulo en el libro que se llama Patriarcas y Profetas, que yo les recomiendo para que puedan estudiarlo, que se llama Moisés, así se llama el capítulo, Moisés, y puedan encontrar todo el contexto de lo que estamos hablando sobre la primera lección de este trimestre. Así que vemos que desde la promesa que se le da a Abraham, a Isaac y a Jacob, hasta llegar al nacimiento de Moisés pasa bastante tiempo. Ese fue un tiempo en el cual el pueblo creció. Recuerden que el pueblo había llegado a Egipto como refugiado por el hambre. José se había adelantado de acuerdo a los planes de Dios y ahora estaba allá en Egipto, José.
y era el segundo personaje más importante en el reino. De tal manera que Moisés estaba haciendo, perdón, que el pueblo, que José estaba haciendo el trabajo de casi el trabajo del rey. De manera que cuando el rey se entera que la familia de José ha venido a Egipto, el rey y el pueblo egipcio los recibieron con gran alegría, eh, porque era a través de José que había dado esperanza de vida a todo un imperio, y no solamente había administrado sabiamente todas las cosechas, sino que había hecho que el imperio de Egipcio, o el reino de Egipto, fuese todavía más poderoso en tiempos de necesidad y de escasez. De manera que cuando este pueblo llega, son como unos 70 aproximadamente los que llegan a Egipto. Pero a partir de ese momento, a partir de Egipto, de ese momento, vamos a encontrar una cosmovisión distinta, en donde el pueblo comienza a crecer y a crecer y a multiplicarse. Y aunque no vivían en medio del reino de Egipto, se habían ido a la tierra de Gosén, donde estaban habitando. El reino de Egipto tuvo gran miedo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se estaba agrandando y tenían miedo que un día se rebelaran y los esclavizaran a ellos. Así que esta semana vamos a estar estudiando sobre estos temas precisamente. En Éxodo capítulo número 2, versículo 23 al 25 nos dice: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Muy bien. Así que Dios recordó su condición del pueblo. Ahora vamos a ver exactamente, porque ese es el preámbulo y el inicio de una liberación que Dios comienza con el pueblo de Israel. Bien. En Éxodo, como todos saben, comienza su relato con una pequeña familia que se establece en Egipto, que ya les estaba explicando un poco acerca de eso, con el beneplácito del faraón. Pero repentinamente la situación cambia, convirtiéndose en esclavos obligados a trabajar para sus amos egipcios. Y la situación se recrudece cada vez más en medio de los sufrimientos. Brilla esa fidelidad de dos mujeres, Cifra y Fúa. Vamos a hablar de eso también. Y el rayo de esperanza con el que Dios saluda a su pueblo, el hermoso niño rescatado del Nilo, Moisés. Durante este estudio estaremos abordando el tema del pueblo de Dios en Egipto, cómo llegó y cómo se hizo grande. Vamos a hablar desde Abraham hasta Moisés, cuánto tiempo pasó. Vamos a hablar del triunfo de la fidelidad de aquellas dos mujeres que no mataban a los niños, las dos parteras. Y también vamos a hablar acerca del hijo del Nilo. Vamos a hablar, esto es muy significativo porque el Nilo era una especie de ser espiritual para los egipcios y lo adoraban inclusive. Y finalmente vamos a estar hablando de el libertador fracasado, como el que era candidato al rey, a ser rey, Faraón, fracasó en su primer intento. Bien, en Éxodo 1:1 nos dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. En total, unos 70 aproximadamente fueron los que entraron a
Egipto. Cuando Jacob fue en busca de comida, ustedes ya saben la historia, y finalmente se quedaron allá porque descubrieron que aquel hombre importante era su propio hermano José, a quien Dios, por medio de situaciones tremendas, había permitido que se adelantara para preparar el camino de su familia. El segundo libro de Moisés, después de Génesis, en latín se llamó Exodus, que es Éxodo. Y la razón por la que se llamó así es por el tema, porque se habla del viaje del pueblo de Israel a través del desierto que tardó 40 años en llegar a la tierra de Canaán. Sin embargo, en el hebreo, que recuerden ustedes que estos libros fueron escritos en hebreo originalmente, se le conoce como Shemot, que significa nombres, y prácticamente es por sus primeras palabras en Éxodo 1:1, donde dice estos son los nombres. Entonces de allí proviene el nombre Shemot, que significa los nombres. Muy bien. Estos nombres son los de Jacob y sus hijos, los que menciona allí el versículo 1. Un pequeño grupo de 70 personas que está registrado en Génesis 46. Y con el paso del tiempo se convirtieron en un pueblo con un ejército de unos 600,000 guerreros, hombres nada más, sin contar mujeres y niños, y que probablemente había mayoría de mujeres por el tiempo que pasaron con el edicto de que todo niño menor de 2 años debía morir en Egipto. Ahora, el hijo de Jacob, José, fue ministro de un faraón, o fue primer ministro de un faraón de la dinastía 17 de los reyes de Faraón, de origen hicso. No era egipcio. Cuando los hicsos fueron derrotados, comenzó una nueva dinastía en Egipto que no conocía a José. Es decir, la dinastía hicsa fueron algunos extranjeros que llegaron y conquistaron Egipto y comenzaron a gobernar. Era esa dinastía número 17 de los faraones. Sin embargo, cuando se terminó esa dinastía de la dinastía 17, comenzó una nueva dinastía y estos reyes no querían reconocer las cosas que José había realizado. José en Egipto era un héroe. Sin embargo, esta nueva dinastía no quería reconocer esas acciones de José cuando llevó al reino a su mejor momento de la historia. Sin embargo, esto llevó a que Israel se pusiera en una situación angustiosa. Al final del libro de Éxodo, la situación cambia completamente. Israel adora en libertad ante la misma presencia de Dios. La enseñanza del libro básicamente es que Dios está al control. Él nos salvará, aunque las circunstancias nos lo hagan parecer imposible. La enseñanza del libro de Éxodo es precisamente esa, que no importa la situación en la que un hijo de Dios esté, no importa la angustia por la que esté cruzando, lo que importa es saber, entender y creer que Dios hará algo grande que permitirá que su pueblo pueda obtener la victoria. Y eso fue exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Vamos ahora a hablar un poco acerca de Abraham a Moisés, ese periodo de tiempo entre la promesa que Dios le hace a Abraham y cuando Moisés comienza a levantarse como libertador del pueblo de Israel. En Génesis 15:13 dice: entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios había prometido a Abraham darle la tierra de Canaán.
pero le avisó acerca de un retraso de 400 años en el cumplimiento de este plan. Ahora, es interesante porque en el Nuevo Testamento, em, Pablo dice que fueron 430 años en los que el pueblo estuvo en esclavitud. Aparentemente hay una contradicción. Sin embargo, Moisés, tanto Moisés en sus escritos como Pablo añaden a ese periodo 30 años. Y entonces lo que hacen es retrotraer este periodo al llamado en Aram. Es decir, que ese es el periodo del llamado que Dios le hace a Aram. Esos 30 años pues se incluyen en ese periodo. Ahora, desde el llamado de Abraham en Harán hasta la llegada de Jacob a Egipto hay 215 años. Exactamente hay 215 años desde el llamado que Dios le hizo a Abraham en Harán hasta cuando Jacob llega a Egipto con sus 70 miembros de la familia. Hay 215 años. Entonces, desde la llegada de Jacob a Egipto hasta el Éxodo, hay otros 215 años. Por lo tanto que tenemos allí 430 años. ¿Y cómo es que llegó Jacob a Egipto? De una forma totalmente milagrosa, a pesar de los intentos fratricidas de matar a José, este llegó a ser el primer ministro de Egipto. Gracias a su posición es que pudo traer a toda su familia. Y cuando esto ocurrió, no sabemos las fechas exactas, pero sí lo suficiente como para poder encajar esas fechas en la historia conocida como fechas también inexactas. Es decir, estos acontecimientos de la llegada y demás de la familia de Jacob, no hay una exactitud de año, mes en el que llegaron. Siempre los acontecimientos son acontecimientos un poco ambiguos, con fechas un poco inexactas. Ahora, nos dice Primera de los Reyes 6:1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. ¿Ve? Que la Biblia nos da respuestas a las preguntas. Así que Primera de Reyes 6:1 dice que el éxodo ocurrió 480 años antes del segundo año de Salomón. Así que si esa fecha es exacta e inclusiva, nos va a llevar hasta el año 1445 a.C. Si lo consideramos una cifra redonda y tenemos en cuenta la muerte del faraón, el éxodo tuvo lugar en el año 1450 a.C. Ahora, con estos datos podemos determinar varios momentos de la vida de Moisés. Por ejemplo, Amosis I era el que estaba reinando en el año 1575 hasta 1550. En ese periodo derrota a los hicsos, que era el faraón que no conoce a José. Es decir, en ese periodo, en 1550, derrota a Amosis I a la dinastía de los hicsos, que eran los reyes que sí conocían a José. Y entonces lo derrota y esclavizó a Israel. Hasta este momento se había mantenido al pueblo de Israel en la tierra de Gosén para que vivieran como ganaderos. Sin embargo, los habían dejado en libertad. Vivía un pueblo en libertad, pero cuando esta dinastía es derrotada por otra dinastía de otros reyes faraones que llegaban al poder,
Esto es lo que hacían. Básicamente vamos a ponerlo como una especie de partido político opositor. Lo que hicieron fue derogar todo lo que había hecho la dinastía anterior. Y ahora, en lugar de darles libertad al pueblo de Israel, lo que hicieron fue darles esclavitud. Ahora, Amenofis I gobierna del año 1550 al año 1530 y continuó oprimiendo a Israel. Eso está en Éxodo 1:13 al 14. Y entonces viene Tutmosis I, que gobierna del año 1530 al año 1517. Y este es el rey que mandó matar a los niños hebreos, que aparece en Éxodo 1:15 al 22. Moisés vive en ese periodo de 1530 a 1410, nace en ese periodo. Y es adoptado directamente por la hija de Tutmosis I, que se llamaba Hatshepsut. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese periodo que nace Moisés, recuerdan ustedes que las parteras habían sido ordenadas para que mataran a los niños cuando nacieran. Sin embargo, en este caso no sucedió así. Habían unas parteras que eran fieles, por eso hay algunas que se les menciona el nombre allí y dice que el Señor les dio prosperidad a sus familias porque habían sido fieles. Así que entonces, en ese medio, en ese ambiente que se había prohibido, que se había mandado matar a los niños varones que nacieran, se protege durante 3 meses la vida de un niño, y era Moisés. Finalmente es puesto en el río Nilo en una canasta muy bien estructurada, y la hija del faraón es quien finalmente lo encuentra y lo adopta. Lo adopta como su hijo con el propósito de criarlo como príncipe, con el propósito de que fuera perteneciente a la familia real y que pudiese tener la posibilidad de convertirse en el rey de Israel. Parece ser que todo esto fue de algún modo tenido en cuenta, o sea, había tenido en cuenta por la familia de Moisés. Era una posibilidad. Luego, vemos que Tutmosis II, que gobierna del año 1517 y no sabemos hasta cuándo, en su reinado es cuando Moisés huye de Egipto en 1490. Muy interesante. Y entonces Hatshepsut, que era la hija del rey, en el año 1479 muere antes de que su hijo regrese a Egipto. Esto es interesante, es decir, que Moisés estaba en el exilio cuando su mamá, es decir, la mamá que lo crió, la hija del rey, muere en el año 1479. De modo que Tutmosis III ahora, del año 1479 al año 1450, es el faraón del Éxodo. Ahora, hay registros de que su primogénito estuvo a cargo del ganado, pero nunca reinó, porque este hijo era el primogénito de Tutmosis III y murió en la plaga número 10, cuando morían los primogénitos de las familias que no tuvieran sangre de cordero en el dintel de su puerta. Pues como ellos no creían en este mensaje del Señor, ellos no creían en la voz de Moisés, no hicieron lo que Moisés les pidió y sus primogénitos pues murieron. Finalmente, Amenofis II, que gobierna del año 1450 a 1424, es hijo de Tutmosis III, pero no era su primogénito. Y por allí la dinastía va terminando. Así que
Ahí es donde vemos todo, cómo fue que se llevó a cabo todo el gobierno de los reyes, cómo derrotaron a los hicsos, cómo otra línea de reyes comenzó a gobernar, y estos reyes pues no conocían a José, al menos no reconocían su heroísmo como el primer ministro que había sido durante mucho tiempo al lado del faraón en turno y que había hecho grande en ese sentido económicamente y políticamente al reino de Egipto. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del triunfo de la fidelidad. Y por haber las parteras temido a Dios, dice, él prosperó a sus familias, dice Éxodo 1:21. La dinastía número 18 egipcia, que odiaba a los extranjeros. Además, los israelitas eran suficientemente numerosos como para sublevarse. Eso está en el capítulo 1, versículo 9 al 10. Así que los sometieron paulatinamente, los fueron sometiendo a servidumbre, a esclavitud básicamente. Así que lo primero que hicieron fue pusieron comisarios para obligarles a construir edificios. Eso está en el capítulo 1, versículo 11 de Éxodo. Lo segundo fue endurecieron sus exigencias, convirtiéndoles en trabajadores esclavos. Está en el versículo 13 al 14. Lo tercero que impusieron fue decretaron la muerte de los varones usando las parteras. Y finalmente impusieron por la fuerza la muerte de los niños varones. Está en el versículo 22. Así que en medio de esta angustia es que resalta la fidelidad de las parteras Cifra y Fúa, que están en los versículos 15 al 19. Y qué bonito que Moisés aquí omite el nombre del faraón, pero en cambio nos da los nombres de ellas. También registra para nuestra enseñanza cómo fue que Dios las bendijo por su fidelidad. Es decir, mis queridos hermanos, aunque el decreto era que mataran a todos los niños que nacieran varones del pueblo hebreo, aun cuando había un decreto escrito por el rey, estas dos mujeres no lo hicieron. Y esa fue la forma en que Moisés vino a la vida y fue protegido y preservado su vida para poderlo preparar y finalmente ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El hijo del Nilo. En Éxodo capítulo 2, versículo 2 nos dice que la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. En esta cita estamos hablando de las parteras que lo escondieron. En este pasaje, la palabra hermoso se queda muy corto para describir al hijo de Jocabed. El término en hebreo es tov, que significa bueno, hermoso y perfecto. Y miren qué interesante, que esa palabra es la misma que usa Dios para describir la perfección de la creación. Cuando dice, y era bueno en gran manera. Es la misma palabra top, que significa bueno, hermoso y perfecto. Ahora, Dios tenía planes especiales para él, por supuesto. La madre se arriesgó, una joven se enterneció y una niña habló con sabiduría. Y el futuro libertador fue librado de la muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando lo llevaron? Yo imagino, y de repente es bueno pensar en esto, que la hermana de Moisés estuvieron estudiando todos los movimientos, a qué horas bajaba al río la hija del rey, dónde se colocaba, y sincronizaron todo de una manera perfecta. Y cuando la hija del faraón estaba allí, como un niño era hermoso, la canasta iba flotando y entonces se la hacen traer. Y cuando abre la canasta,
la hija del faraón queda impresionada al ver la hermosura del niño. Y esto es lo que hace que lo adopte como su hijo. No sabemos el nombre que le dieron sus padres biológicos a Moisés, pero sí sabemos el que le dio su madre adoptiva. La hija del faraón, Apimosis, le puso hijo del dios Nilo. Ese fue el nombre que le dio. Hijo del dios Nilo. Pero él solo se consideró hijo, que quiere decir Mosis, Apimosis, que significa hijo del dios Nilo. Pero él simplemente consideró siempre que se llamaría hijo, que es la última parte de la expresión Mosis, que es Moisés. Qué bonito. Su madre entonces aprovechó bien los pocos años que lo tuvo a su cuidado. Le enseñó a ser un verdadero hijo de Dios. Imagínense qué trabajo más grande y más difícil tenía la mamá biológica de Moisés, porque recuerden que la niña llegó allí y le dicen, y yo te puedo conseguir a alguien que lo cuide, y fue y buscó a su propia mamá, quien fue que lo estuvo cuidando y también educando, por supuesto. Así que fue una labor importante que realizó su mamá, y bueno, y todas las madres realizan una labor importantísima al poder educar en el temor de Dios a cada uno de sus hijos. Qué trabajo más impresionante las mamás realizan. En Patriarcas y Profetas, en la página 221, nos dice: Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva, y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Qué hermoso trabajo fue el que realizó su propia madre cuando estuvo a su cuidado Moisés. En Éxodo 2:15 nos dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es interesante notar que Moisés, al ser de la familia real, fue educado también. Todos los príncipes eran educados para ser reyes. Y en esa temática, Moisés fue educado para ser rey. Imagínense ustedes, fue militarmente educado, fue políticamente educado, fue en todos los aspectos, fue educado en las mejores universidades de Egipto, porque querían prepararlo para que fuese rey. Poco sabemos de la juventud de Moisés. No se nos dice mucho en la Biblia. Como posible heredero al trono, sería educado para ello, incluyendo la pericia militar y política. Nos dice eso en Patriarcas y Profetas, en la página 223. Sí sabemos que poco antes de que Moisés cumpliera 40 años, por intrigas políticas, Tutmosis II fue proclamado faraón. Entonces, Moisés consideró que había llegado el momento de liberar a su pueblo Israel, pero comenzó
la liberación matando a un egipcio. Ese fue un grave error. Ni siquiera su pueblo lo consideró su libertador. Miren, hermanos, una cosa que me queda muy claro es que muchas veces creemos que los planes de Dios se van a llevar de la forma que yo pienso que se van a llevar a cabo. Pero los planes de Dios, Dios es soberano para desarrollarlos en la forma que Él considera que es mejor. Moisés había sido preparado primeramente para ser rey, y él consideró que siendo rey podía libertar al pueblo de Israel. Sin embargo, poco antes de que cumpliera 40 años, proclamaron al otro príncipe como rey. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Tutmosis II, al ser proclamado, se había acabado el sueño de Moisés y dijo, bueno, pues ahora voy a libertar al pueblo de Israel. Y lo primero que tengo que hacer fue exactamente lo que sucedió, que mató a un egipcio cuando vio que estaba golpeando a un hebreo. Entonces, ni la familia ni nadie lo aceptaron como libertador en ese momento. Así que en pocos días pasó de ser un respetado miembro de la corte del faraón a ser un prófugo pastor de ovejas. Sin embargo, Dios no había desechado a Moisés, sino que siguió contando con él a pesar de sus errores. Mis queridos hermanos, es interesante cómo Moisés, a pesar de toda su educación para la corte del rey durante 40 años, en un solo día se convierte en criminal y pasó de ser candidato al reino de Faraón a tener que ser un refugiado, un prófugo de la justicia, lejos, y ahora no como un gran general, sino apacentando un pequeño rebaño de ovejas. En la página 224 del libro Patriarcas y Profetas se nos dice: el magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo. Pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo coronará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada, que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. En todo esto que estamos viendo, lo que sí estamos observando, mis queridos hermanos, es que el inicio de la vida de Moisés camino a convertirse en un gran libertador no fue una tarea fácil. Moisés tuvo experiencias muy difíciles que lo llevaron a convertirse en un fugitivo. Imagínense ustedes, 40 años educándose para poder ser el rey de Egipto. Aun cuando le podían haber ofrecido todos los reinos de este mundo, él había sido educado para obedecer solamente a Dios. En su mente estaba el pensamiento que su mamá le había colocado en su educación de poder ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El gran problema es que Moisés ni nadie sabía cómo Dios iba a llevar a cabo ese plan. Así es como muchas veces nos pasa. Dios nos promete y nos dice que nos hará victoriosos, nos hará personas que podamos vencer las dificultades. Sin embargo, a veces nosotros
creemos que es de la manera que nosotros consideramos que es mejor. Pero la Biblia nos enseña a través de la historia de Moisés que Dios siempre tiene un plan para los seres humanos, para sus hijos. Para sus hijos Dios siempre tiene un plan. Y que muchas veces el plan de Dios, en la forma en que lo va a llevar a cabo, difiere absolutamente de la forma que nosotros creemos y esperamos que va a ser. Por esa razón, sabemos que Moisés igualmente llegó a ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero lo hizo de la manera que Dios le indicó que lo hiciera, no como él creía que era. Lo hizo como Dios había determinado que debía ser. Muchas veces en esta vida tenemos que aprender a desaprender muchas cosas que el mundo nos ha enseñado y que van en contra de la forma en que Dios quiere desarrollar el plan de alcanzar la victoria. Por esa razón, yo creo que nuestra oración siempre debería ser: Señor, permíteme por favor confiar en que tu plan y la forma en que se va a desarrollar es mejor que la que yo tengo. Y en ese sentido, aceptemos el plan de Dios, aceptemos el propósito de Dios y aceptemos la forma que Dios tiene para cumplir su plan con nosotros. Mis queridos hermanos, por esa razón, les quiero invitar para que nunca deje de confiar en el Señor. Posiblemente está pasando por dificultades financieras o por dificultades matrimoniales. Yo desconozco cuál es la situación en la que usted está viviendo ahora. Lo que sí le puedo decir con toda honestidad es que el Señor tiene un plan para usted. Y el plan que Él tiene es mucho mejor y superior al que usted tiene para resolver. De manera que yo le quiero pedir que confiemos en el plan de Dios. Dios nunca se equivoca y Él siempre nos dará un plan, una estrategia, un propósito. Él nos dará la victoria. Aceptémosla desde ya. Ahora solo pidámosle que aceptemos también la forma y la estrategia que Él tiene preservada, mediante la cual alcanzaremos la victoria. Que el Señor nos bendiga en esta hora y les invitamos para que en nuestra siguiente semana podamos estar de nuevo en otra escuela sabática siguiendo y estudiando el libro de Éxodo. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra siguiente emisión.